Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Cuándo se construyeron las pirámides? La cronología oficial expone que fueron construidas en el año 2570 a.C., pero según los profesores John Anthony West y Robert Schoch de la Universidad de Boston, resulta que las pirámides presentarían desgaste por lluvia durante aproximadamente 12.500 años. Bueno, habida cuenta de que en los últimos miles de años Egipto ha sido un estado yermo y totalmente seco, desértico, llama la atención en base a esta hipótesis de dónde habría salido la erosión de estas rocas. ¿Podrían haberse construido las pirámides mucho antes de lo que la egiptología oficial dice? Bueno, en este programa vamos a viajar por la historia para descubrir este enigma, así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 23 de febrero de 1877 a una granja de 11 kilómetros de largo al este de Bryan, en Ohio. Ahí está naciendo un niño que se llama John Ora Kinnaman. Bueno, ese niño está criado en una familia acomodada. El padre de familia es un conocido médico, un importante médico doctorado en Harvard, y resulta que ese niño desde muy temprano comienza a adquirir interés por las antigüedades. Recoge puntas de flecha y otros artefactos nativos de la tierra de sus padres y bueno, pues al final empieza a desarrollar una carrera relacionada con la arqueología, se licencia como doctor en arqueología por Harvard y la verdad es que es lo más parecido a Indiana Jones que ha existido en toda la historia. Este señor fue miembro y vicepresidente del Instituto Victoria de Gran Bretaña, miembro del Fondo Británico para la Exploración de Palestina también en Gran Bretaña y bueno, pues fue vicepresidente de la Sociedad para el Estudio de Libros Apócrifos, editor de 5 revistas de arqueología, 7 vueltas al mundo, 50 años como investigador y para que se hagan una idea fue el penúltimo hombre que salió de lo que sería la tumba de Tutankamón, un auténtico explorador del mundo que vivió, pues por ejemplo, con una tribu remota con esquimales, fue capturado por cazadores de cabezas jíbaros en América del Sur, pues pasó tiempo con tribus de caníbales africanas y bueno, pues este señor estuvo explorando las catacumbas de Roma y fue uno de los primeros descubridores de la tumba de la reina de Sabá en Etiopía. Bueno, pues este señor resulta que en la década de 1950 realiza una conferencia secreta, una conferencia para un grupo de selectas personas relacionadas con la masonería y es que Kinnaman, al igual que Sir William Flinders Petrie, que sería pues como el doctor Watson para Sherlock Holmes, pues en este caso pues Flinders Petrie sería lo mismo para él, bueno pues resulta que hace una conferencia secreta ante una serie de invitados y entonces ahí, en una casa privada en el norte de California, en 1955, empieza a exponer un análisis normal de las dimensiones de la Gran Pirámide. Bueno, realmente muy interesante todo lo que estaba ocurriendo hasta que de repente Kinnaman expone que entre marzo y abril de 1922 él y Flinders Petrie habrían encontrado una entrada secreta de la Gran Pirámide en la cara sur. Bueno, la entrada normal está en la cara norte. Bueno, pues él habría encontrado en la cara sur otra entrada totalmente desconocida. Bueno, en el interior de esa entrada, Kinnaman aseguró ante aquel selecto grupo de invitados que habría encontrado antiguos registros de la civilización atlante. Habría encontrado también máquinas que él atribuyó a la tecnología de la antigravitación y que fue utilizada por aquel pueblo atlante para construir la Gran Pirámide. Bueno, por otra parte, el doctor Kinnaman exponía que también encontró manuscritos que exponían que la Gran Pirámide fue construida hace más de 35.000 años y que por supuesto no fue diseñada para realizar ningún tipo de tumba de ningún rey ni nada por el estilo, ¿no? Resulta que la pareja habría hecho un juramento ante aquellos selectos masones y ante otros investigadores
y personas de alto rango dentro de la sociedad norteamericana para mantener en secreto todas estas investigaciones que habrían salido a la luz con unas filtraciones en los años 90. Bueno, se prestaron a no divulgar ningún tipo de conocimiento, pero realmente Kinnaman exponía que en algún momento de la historia la civilización estaría preparada para enfrentarse a los hallazgos y descubrimientos que se hallarían por debajo de la Gran Pirámide. Y es que Kinnaman exponía que una de las funciones de esta colosal construcción era funcionar como un sistema gigantesco de radio, en virtud de un hallazgo que habría realizado de un enorme cristal situado a 300 metros por debajo de la pirámide. Resulta que los antiguos moradores de aquella pirámide, sacerdotes de aquella civilización, podemos decir Atlante, bueno, pues habrían podido dirigir mensajes a través de telepatía y a través de otro tipo de tecnologías a diferentes lugares del mundo. De hecho, Kinnaman exponía que en el Gran Cañón del Colorado existía vestigios del paso de aquella civilización Atlante en pues en una cueva encontrada en el Gran Cañón del Colorado, ¿no? De hecho, Kinnaman entró en contacto con el profesor S.A. Jordan, que habría sido la persona responsable de dirigir lo que sería la prospección de aquellos hallazgos arqueológicos en el Gran Cañón del Colorado, junto con la institución Smithsonian relacionada, por supuesto, y cómo no, con la alta masonería de los Estados Unidos. Bueno, esto, por supuesto, es una información que rompe los esquemas de la egiptología, pero si teníamos al señor John Anthony West y a Robert Schoch, que dan a conocer sus teorías sobre la erosión de la Gran Pirámide y de la Esfinge en 1991, pues resulta que también tenemos diferentes menciones, que ya hemos hablado de ellas en este mismo canal, sobre, por ejemplo, Robert Bauval, que expone que la Gran Esfinge de Egipto está orientada hacia la constelación de Leo en el año 10.500 a.C., es decir, hace 12.000 años, y resulta que también en la historia encontramos a dos geólogos de nombres Vyacheslav Manichev, del Instituto de Geoquímica Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y Alexander Pakromenko, es decir, es un señor que está también relacionado con el Instituto de Geografía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, los dos doctores en geología, y resulta que lanzan una nueva propuesta de datación que es totalmente provocativa. Ellos exponen que la Esfinge presenta un relieve ondulado en forma de salientes y oquedades. Bueno, ahí se fijan y entonces empiezan a exponer que, pues la egiptología oficial dice que esto es, pues ha sido formado por el efecto abrasivo del viento y de la arena. Concretamente, estos salientes y estos entrantes se deberían a que las capas de roca más duras soportarían mejor la acción erosiva y se convertirían en salientes, mientras que las capas más blandas pues habrían resultado más afectadas y habrían formado huecos. Bueno, pues resulta que Manichev y Pakomenko exponen que este argumento no explica la inexistencia de estas oquedades en lo que sería la cabeza de la Gran Esfinge. Dicen que efectivamente Robert Schoch y Anthony West tienen razón al exponer que hace 12.000 años efectivamente hubo un periodo de alta humedad y precipitaciones que pudo realizar esta acción erosiva sobre la Gran Pirámide y sobre la Esfinge, pero dice que esta datación tiene que ser mucho antes de lo que son esos 12.000 años. Dice que estos dos científicos exponen que han estado comparando la acción erosiva del viento, pues por ejemplo en regiones del Cáucaso y de Crimea, y estas difieren morfológicamente muchísimo de lo que se presenta en la Gran Pirámide y en la Esfinge. Dicen que el viento tiene una erosión mucho más suave independientemente de la composición geológica de las rocas, y en la Gran Esfinge encontramos realmente algo que es mucho más relacionado con lo que sería el impacto
contacto con olas, con agua, ¿no? Bueno, en concreto, esta acción acuática produciría a lo largo de decenas o incluso cientos de miles de años ondulaciones exactamente idénticas a las que se ven en la gran esfinge de Gizeh. Bueno, ¿cuál es el fundamento científico que exponen estos dos investigadores? Bueno, pues ellos dicen que la composición geológica del cuerpo de la esfinge es una secuencia de estratos o capas de piedra caliza con pequeñas capas intermedias de arcilla y que una erosión abrasiva por arena y viento hubiera afectado de manera totalmente uniforme al monumento siguiendo las diferentes capas geológicas. Pero lo cierto es que las oquedades se presentan dentro de diferentes estratos o bien solo afectan a una parte de un estrato homogéneo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué diablos significa esto? Bueno, pues estos geólogos lo que están diciendo básicamente es que la esfinge tuvo que estar sumergida durante muchísimo tiempo bajo las aguas. De hecho, identifican el periodo del Pleistoceno entre 1,6 millones de años y 10.000 años como la base para presentar una erosión de estas características. Esto enlazaría con esta teoría de los 12.000 años de antigüedad que estaban presentando tanto Soch como Anthony West. Bueno, esto es realmente increíble porque ¿qué tipo de civilización podría haber antes de los mesopotámicos y de los sumerios, que son realmente la cuna de la humanidad? Bueno, pues en este contexto tenemos que hablar de un hombre que se llama Albert Schlossmann. Este señor fue profesor de matemáticas y doctor en análisis informático, participante en los programas de la NASA Pioneer, que se dedicó a lanzar sondas hacia Júpiter y hacia Saturno entre 1973 y 1975. Bueno, un perfil tan científico sorprendió mucho a la hora de publicar un libro que se llamaba El Gran Cataclismo y que exponía lo que habría sido de una civilización relacionada con los atlantes, relacionada con lo que aparece en los diálogos del Timeo y de Critias de Platón, y que habría desaparecido hace 12.500 años. Bueno, el señor Schlossmann expone que este conocimiento se puede ver perfectamente en un sitio muy determinado que es el zodíaco, es decir, un calendario de constelaciones que fue descubierto en el templo de Dendera en el siglo XIX por las tropas de Napoleón. Bueno, aquí nos encontramos una losa de 3,60 metros de largo y 2,40 metros de ancho con un grosor de 90 centímetros. Bueno, según Schlossmann, resulta que aquella piedra que a día de hoy se encuentra en el Museo del Louvre fue cortada en zigzag para ser transportada, pero que originalmente habría tenido una serie de dibujos de formas de líneas en zigzag rodeando todo lo que sería este monumental calendario de constelaciones, ¿no? Bueno, esto es interesantísimo porque la representación del agua en el antiguo Egipto es una línea con forma de zigzag. El plural del agua, que serían las aguas, serían 2 líneas. Para la crecida del Nilo se habrían utilizado 3 líneas y para un gran diluvio se habrían utilizado 5 líneas. Bueno, pues cerca de lo que sería el perímetro del calendario de Dendera habría 8 líneas en zigzag, representando prácticamente un superdiluvio o un gran cataclismo. Bueno, esto, por supuesto, en su día provocó una gran perturbación en el siglo XIX entre diferentes científicos y arqueólogos de París. A día de hoy tiene mucha controversia, pero yo me quedo con los 432 estudios que se realizaron solamente en el siglo XIX al respecto del calendario de Dendera, y me quedo con la mención de un astrónomo muy conocido y muy importante de la época, que se llamaba Charles Dubois, que exponía que el cielo de Dendera estaba representando no el cielo de hace 200 ni 2000 años, sino el cielo de hace 12.500 años. Esto realmente enlaza con lo que estarían exponiendo Soch y Anthony West y también con la conferencia de Kinnaman, ¿no? Bueno,
Este antiguo mapa celestial contiene toda la información necesaria para observar el tránsito de nuestro planeta a través de diferentes constelaciones en un ciclo de 25.625 años, que por supuesto esto es algo realmente fascinante porque cómo consiguieron llegar a ese conocimiento sin tener ningún tipo de, bueno, de tecnología como la que utiliza la NASA a día de hoy. Y de hecho, aquello es que es muy inteligente el diseño de lo de Dendera, ¿no? Porque tenemos la eclíptica, que es la línea a lo largo de la cual se distribuyen todas las constelaciones. Bueno, pues esta línea efectúa un movimiento ondulatorio, es decir, la altura de esta línea sobre el horizonte se llama declinación y la declinación máxima se alcanza en las regiones de Géminis y Tauro y la mínima en las de Acuario y Capricornio. Bueno, pues los diseñadores de aquel inmenso planisferio de Dendera habrían tenido esto en cuenta colocando más cerca del centro, con una declinación más elevada, las constelaciones de Tauro y Géminis y situando más bajas las de Acuario y Capricornio. Esto es algo realmente increíble, ¿no? Además de eso, en el centro aparecen las estrellas polares, las cuales cambian cada 15.000 años. Aparecen Tuban, aparecen Polaris y aparece la estrella Vega, ¿no? También aparecen diferentes alineamientos con las constelaciones de Sagitario y Escorpio, las cuales muestran la dirección hacia el centro de nuestra galaxia. Y claro, estaban apuntando hasta el centro de lo que es la Vía Láctea, ¿no? ¿Cómo es posible que pudieron llegar a ese conocimiento, ¿no? Y todo esto relacionado con esta fecha de hace 12.500 años, pero si es que no había ningún tipo de civilización hace 12.500 años, que sepamos, o es que acaso realmente todo lo que hay en Egipto es el vestigio de una civilización atlante que quedó atrás en el tiempo y que se hundió tras ese cataclismo de las 8 líneas que aparece en este increíble planisferio de Dendera. Bueno, al respecto de esto tenemos algunos estudios que están relacionados también con diluvios, ¿no? Como por ejemplo un libro que se llama El vuelco de la Tierra, de un magnífico investigador que se llama Juan Bonet, que lo publica en la Universidad de Navarra y que expone que a lo largo de la historia ha habido 4 vuelcos de nuestro planeta, vuelcos aproximadamente 180 grados, con el consiguiente cataclismo. Bueno, pues estos 4 diluvios, el último de ellos, correspondería con el año 12.500 antes de Cristo. Y esto además enlaza muy bien con lo que sería una inundación del antiguo Egipto que aparece en los cronistas árabes, referencias en cronistas árabes como por ejemplo Ibn Afir, citado por Al-Makrizi, que dice textualmente: las huellas del diluvio y del nivel alcanzado por las aguas se distinguen todavía hacia la mitad de la altura de las pirámides. No pasaron de ese límite. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, encontraron solamente el pueblo de Newaend. Las pirámides y los templos de Egipto se encontraron cuando las aguas bajaron de nivel. Bueno, esto por supuesto coincide con el final de la última glaciación y esto es lo mismo que aparece en la epopeya de Gilgamesh y también con lo que aparece en las menciones del diluvio bíblico de Noé. ¿Es que acaso la Biblia estaba exponiendo pues diferentes menciones a la antigua civilización atlante, a un gran cataclismo que hubiera afectado a las pirámides que habrían sido construidas mucho antes de esos 12.500 años? Bueno, aquí tenemos por ejemplo el señor Schlossman, que expone que en base a diferentes estudios que ha realizado de textos apócrifos ha llegado a la conclusión de que decenas de miles de embarcaciones llamadas Mangrit, bueno, pues habrían servido para salvar a parte de la población, incluso a los dioses Osiris, Isis y Horus. Y esto enlaza perfectamente con las famosas historias del arca de Noé, ¿no? En todo esto tenemos la visión de un hombre, ¿no?, que completa toda esta historia, que es un hombre llamado Edgar Cayce, que nace cerca de Hopkinsville, en Kentucky, Estados Unidos, en el año 1877. Es un hombre que entra en trance, y miren que yo realmente no soy muy amigo de todos estos hombres que dicen tener visiones, pero me interesa el caso de este hombre con respecto a este tema, porque este señor tiene trances
de los que luego no se acuerda absolutamente de nada, y donde habla continuamente de la historia de la humanidad que empezaría hace 12.500 años con el hundimiento de un continente llamado Atlántida. Este hombre habla de que, bueno, pues en Egipto se habrían, bueno, pues escondido diferentes, bueno, pues vestigios, partes de tecnología de aquella antigua civilización, y de hecho, bueno, pues habla de una entidad que él llama, con el mismo nombre, la entidad, y que habría diseñado todo el complejo en base a diferentes cálculos astronómicos, como luego se ha podido demostrar con los estudios de Robert Bauval y de otros teóricos, ¿no? Habla además del descubrimiento de diferentes pirámides que a día de hoy seguirían enterradas, y habla también de que en la base de la Esfinge existirían diferentes cámaras y diferentes, pues, grutas que, bueno, pues que realmente, pues, estarían escondiendo diferentes secretos, también relacionados con máquinas antigravitacionales, igual que exponía el señor Kinaman, pero en este caso 75 años después, ¿no? Bueno, esto es realmente increíble porque tenemos que en el año 1957 hay una asociación relacionada con la alta masonería que tiene en cuenta las conversaciones de Cayce, los relatos de Edgar Cayce, y se tira desde el año 1957 hasta 1988. Esta asociación se llama la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que junto con la Universidad de Ain Shams del Cairo y con el Instituto de Investigaciones de Stanford, el SRI, es decir, estamos hablando de organismos que manejan mucho presupuesto, bueno, pues se dedican a realizar prospecciones en los lugares en donde Edgar Cayce ha señalado en donde podrían estar estas oquedades y estas máquinas tecnológicas pertenecientes a esta civilización atlante. Y efectivamente, en el año 1988 habrían tenido éxito con una de las prospecciones por debajo de la Esfinge, que a día de hoy no se habría sabido si habrían accedido o no, pero que efectivamente habrían corroborado el testimonio tanto de Edgar Cayce como de Kinaman, como de John Anthony West, como de Robert Schoch, ¿no? Bueno, en todo esto, claro, la pregunta final sería, bueno, ¿en qué momento de la prehistoria se habría producido una inundación de tales características? ¿Cómo habría afectado a las pirámides? ¿Cuándo se habrían erigido realmente? ¿No? ¿Y qué tipo de erosión realmente podemos encontrar en las pirámides? ¿No? Porque todo apunta a que ha sido una erosión marítima, ¿no? Estamos hablando de remotísimas inundaciones prácticamente del Pleistoceno, con edades comprendidas entre el año 800.000 a.C. y el año 10.000 a.C. Y bueno, pues ¿qué sabemos de la civilización atlante que posiblemente pues pudo existir en base a diferentes relatos mitológicos, y que, bueno, pues en base a la ciencia, a la geología, como decían estos dos investigadores ucranianos, pues realmente pues podríamos estar hablando de algo totalmente oculto en la historia, pero que estaría corroborando la existencia de una civilización anterior que desde luego pues rompería todo lo que sería la línea temporal de la historia del ser humano, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos este videoprograma en donde exponemos estas hipótesis de estos científicos, y que, bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo. Yo me leeré sus comentarios con gran atención porque la verdad es que es un tema que a mí me apasiona, y creo que tenemos que seguir profundizando en todo lo que es la edad de las pirámides, de dónde sale la Esfinge, cómo es la erosión, cuál es la ciencia que hay detrás de todo este complejo increíble, impresionante de Giza. Y bueno, pues nada, les espero en el siguiente videoprograma, en donde seguiremos estudiando diferentes enigmas relacionados con tanto la civilización atlante como con otros enigmas de la historia. Nada más, bueno, pues como digo siempre, muchas gracias y salud y suerte. Adiós.